Mm, mm. Bueno, ya estamos en directo. Voy a coger esto, voy a cogerlo aquí, voy a meterlo aquí dentro, voy a meterlo aquí. Perfecto. Y esto lo voy a meter aquí. Estupendo, vale. Voy a mandar el mail. Mandando el mail. Perfecto. Perfecto. Mandando el mail. Aquí va. No sé si esto se graba, yo creo que sí. Hola, hermoso. Ne- Domingo, ya estamos. Esperaos. Aún el señor Rams, aún no lo estamos molestando. Vamos a hacer que esto funcione perfectamente, que se vayan incluyendo toda la gente. Aún quedan 2 minutos. Yo voy a hacer de conversador previo para que ustedes se vayan acomodando, vayan sintiéndose a gusto, vayan sintiéndose bien. Yo lo que quiero saber es, ¿el audio funciona? ¿La imagen funciona? ¿Se me ve perfectamente? Porque entonces cuando entre el señor Rams, entonces se va a ver igual que yo, aquí. ¿Vale? Entonces, bien. Decidme cosillas, decidme cosillas. He mandado también por mail el link de la charla, a ver si se ve. Estupendo. Estupendo. No sé si poneros música o algo así. Bueno, aún faltan 2 minutos, 1 minuto. O sea que relax. Vamos a relajarnos. Mira que estamos haciendo la charla pronto, ¿eh? De normal hacemos las charlas a las 8 o así, pero hoy la hacemos pronto porque es interesante. La charla la vamos a hacer de 1 hora. No vamos a hacerla más tiempo. En 1 hora vamos a cortar. Entonces, si van a quedar cosas en el tintero, no sabéis la de preguntas que he recibido. He recibido un montón de preguntas por mail. De cosas muy interesantes porque, claro, como de esto no se habla, porque esto la cosa es espinosa y entonces pon música, dice Amalia, ya, poner música. Sí, que me van a capar el canal por derechos de autor. Voy a cantarte si quieres. Espérate, voy a tocar la armónica en un momento dado. Entonces, si se quedan cosas en el tintero, ¿vale? Hemos hablado con Rams de que a lo mejor podemos hacer alguna otra edición por si resulta que nos quedan cosas en el tintero. Entonces, vamos a procurar, voy a procurar ser rígido y muy firme en relación a el horario. Entonces, esto va a durar 1 hora, señores, ni más ni menos. En 1 hora yo voy a cortar y ya está. ¿Qué nos quedan cosas? Muy bien, avasallarnos en el WhatsApp diciendo, queremos una segunda edición. Y entonces me mandáis más preguntas y todo eso y entonces voy a pensármelo. Le diré al señor Rams a ver qué hacemos y entonces si resulta que la cosa está interesante y que nos interesa profundizar un poquito más en el tema,
cosa que a lo mejor sí. No sé, a lo mejor es que ya lo sabemos todo y solo queremos un poco atestiguar que estamos en el buen camino, ¿no? En relación al sexo, a la espiritualidad, todas esas cosillas que suenan contradictorias y son muy interesantes. Sí, Rosa, sí, pon música, sí. Vamos a poner música. Venga, espérate, mira. Antes de que venga Rams, os voy a tocar un poco de música, esperaos. Os voy a tocar un poco de armónica, aquí estamos, que se toca bueno, lo toco cuando hacemos trabajos así chamánicos y todas esas cosillas raras. Bueno, vamos allá. Esto nos relaja un poquito y nos deja así disponibles y dispuestos a trabajar un poquito. Sí, lo tenemos todo, la música funciona bien. Decidme si lo oís todo. Vale. Bien, qué bonito, me encanta. Me recuerdan a viajes interesantes. Bien. Lo oís todo, estupendo. Voy a mirar aquí. Vale, perfecto. Vamos pues. Voy a darle paso al maestro. ¿Apagan los móviles? No, vosotros no apaguéis el móvil, lo pago yo. ¿No? Eso es. Perfecto, ya lo tenemos por aquí. Admitir. Hola, Albert. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a mirar que todo esté perfecto. A ver. Perfecto. Esto no. Esto sí. ¿Dónde estás? Y esto también. Perfecto. A ver. Voy a mirar a ver si se te ve. Por ahora solo se ve a... ¿Veis a Albert? ¿Lo veis? No, no lo veis. Yo he entrado por Meet, ¿eh? No por Sí, perfecto, perfecto. Tú estás perfecto. Vale. Lo que yo creo que tendría que volver a entrar y salir de aquí. Ellos. Vale, vale. Sí, te ven, sí te ven. Sí te ven, pero solo cuando hablas. Vale. Así Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya lo digo en serio. Buenas tardes. Un gusto estar aquí, de compartir ideas y posiciones en torno a las sexualidades o a la sexualidad, acompañado por Gerard. Y vamos, cuando quieras, cuando queráis. Pues nada, yo, Albert, encantadísimo, maravillado, estupendo que te hayas ofrecido
a venirte aquí a nuestro humilde espacio a hablarnos sobre un tema que es complicado de abordar. No te digo que no, porque es un tema que a veces no sabes por dónde caer, por dónde uno se maneja, porque hoy en día también estamos con un pluralismo así como un poco extraño, y entonces nos cuesta, o la sexualidad ya está en un lugar como muy mundano, que está bien, ¿no? Lo hemos sacado del arcón del miedo y de la culpa, lo hemos llevado a un lugar quizás un poco frívolo. Entonces, nos planteas un giro interesante en relación a la sexualidad y la espiritualidad, que ese es el motivo por el cual estamos aquí para charlar contigo. Entonces, hay una cosa que tú me has contado que es muy interesante, que me gustaría que pudieras explicar, primero, para sentar un precedente de cómo va a ir la charla, que es cuál es tu modelo de ver la sexualidad, cuál es el modelo que me has contado antes, que me parece súper interesante, para luego poder abordar las preguntas con propiedad. Claro, sí. Yo le decía a Gerard que pensaba que era bueno introducir el modelo para que tengáis una visión global del mapa en donde podamos insertar las respuestas y comentarios posteriores, ¿no? Yo cuando presento el modelo suelo decir que una de las gracias o la gracia principal que tiene, creo yo, es que es viejo. Y ya sé que esto suena un tanto provocador en nuestra sociedad que alaba tanto la juventud y no trata a los viejos, a las ancianas, a la tercera edad, como se trataba generaciones atrás. Es como si se les hubiéramos negado esa sabiduría que tiene el hecho de haber estado mucho tiempo en el mismo lugar. Y para mí eso es lo que, digamos, el valor del modelo es que tiene 43 años. Si yo llevo 43 años puliendo el modelo, quitando y poniendo piezas, adaptándolo, escuchando lo que decían las gentes que venían a su unidad principal, que es el taller de sexualidad, o luego posteriormente han sido los cursos. Y bueno, creo que ese es el valor que tiene, que es algo por el que han pasado. Es un modelo de trabajo intensivo, en un stage de 4 días normalmente, aunque a veces es más corto, en fin de semana. Miles de personas en todas las zonas de España y también todo el sur europeo, ¿no? Entonces, la idea principal de este modelo es que vivimos un poco Tomo Gurdjieff, cuya admiración creo que compartimos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Pues, así como él decía que vivimos dormidos, ¿no? Y que de lo que se trata es de despertar, como han dicho por otra parte todas las grandes tradiciones. Yo lo aplico a la sexualidad y lo que digo es que a mí me parece que vivimos engañados, no solamente dormidos y dormidas, sino engañadas y engañados en torno a qué sea eso de la sexualidad. Y en el libro que recoge un poco el modelo, lo que hago es hablar y cuando lo presento, hay 9 engaños principales que voy a brevísimamente solamente enumerar para luego pasar ya a las preguntas. El primer engaño es que se nos dice que tenemos, o hablamos de que tenemos relaciones sexuales cuando yo creo que lo que tenemos es relaciones coitales. Es decir, que existen relaciones sexuales que no son ni coitales ni genitales. Yo hablo de lo que llamo la teoría del embudo, y es que lo sexual es el líquido que pasa por dentro de un embudo, que tiene una parte más ancha y una parte más estrecha, y tiene 5 niveles al menos, que serían lo coital, lo sexual, lo erótico, lo sensual y lo cósmico. Entonces, todas esas son relaciones, posibles tipos de relación sexual, no solamente la coital. Esto, una primera engaño. Por lo tanto, el engaño es decirnos que lo sexual solo es lo coital, repito, no es así, no creo yo. 2, la sexualidad sí que es intimidad. Es decir, decimos que tenemos sexo como que tenemos una lavadora o un lavaplatos o un sofá, o hacemos sexo, como quien hace jogging o hace macramé es decir, yo creo que el sexo profundo en realidad ni se hace ni se tiene, se participa de ello. Qué bonito.
Pero tenerlo es mucho decir. Y hacerlo es muy narcisista. Lo que ocurre en el sexo no lo hacen solo las personas que lo practican. Hay otras energías en juego, creo yo. Entonces, este segundo engaño diría que la intimidad es que para que haya un sexo profundo, verdadero, que no sea lo que yo llamo un sexo gimnástico, de tener o hacer, hace falta no solamente desnudar el cuerpo, sino desnudar el alma. Y para desnudar el alma significa poder ponerse en una posición de vulnerabilidad. Para que mi alma se abra a ti, si me permites, para tener una relación sexual contigo, yo tengo que mostrarte mi vulnerabilidad y arriesgarme a que tú me hagas daño. Y no me lo haces. Pero es esa fragilidad profunda que se siente cuando, igual que te desnudas de la ropa, te desnudas de lo que no es la ropa, ¿no? Yo ahí trabajo mucho la confesión en esa parte de ese modelo, de ese taller, y ahí aparece, en un momento que aparecen mucho los abusos, los traumas, etcétera, etcétera, ¿no? 3, no la sexualidad, sino las sexualidades. Y digo que yo creo que uno de los virus principales del patriarcado es el pensamiento único, es decir, pensar todas las cosas en singular. Yo creo versus el pensamiento plural, y es que muchas de las cosas de las que hablamos las decimos en singular cuando deberíamos decirlas en plural. Por ejemplo, no existe la depresión, existen las depresiones. No existe el trastorno bipolar, existen los trastornos bipolares. O no existe el orgasmo, existen los orgasmos, hay diferentes tipos de orgasmo. Y más ampliamente, de entrada no hay ninguna forma de sexualidad hetero, homo, bi, trans, queer, que intrínsecamente sea mejor que otra. Otra cosa es cómo es más complejo el asunto. Por lo tanto, la idea de que no existe una sexualidad que sea mejor que cualquiera de las otras. En todo caso, como haría 50 años en este país, pero en este momento en otros países, la única válida es sexualidad heterosexual, en el que dentro del matrimonio, en el que el hombre se pone por encima de la mujer y le importa el placer del hombre y no importa el placer de la mujer, ¿no? Esto, afortunadamente, en nuestro país quedó muy atrás, pero en algún lugar de Asia y de África no es tan lejano. Entonces, 3, el engaño es, la cosa es, no existe una sexualidad, sino varias sexualidades. 4, la sexualidad se nos dice que tiene que ver con el placer. Bueno, en un supuesto ideal sí, pero en la mayoría de las personas, para poder llegar a ese placer hay que limpiar la biografía. Es decir, la sexualidad tiene, las relaciones sexoafectivas en general están cargadas de, pues eso, abusos, violaciones, traumas, mentiras, mutismo, anestesia, bla, 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 y se trata de poder hacer lo que se llama la catarsis, la limpieza de todo eso, para poder acceder al placer más fácilmente. Si no, lo que nos encontramos en la relación sexual y en la clínica sexoterapéutica, digamos, cuando la gente viene a consulta, es que lo que hay es dolor, disforia, asco, rabia, miedo, anestesia. 5, la gestión del deseo. El engaño es que se nos dice que la sexualidad es una cosa que tiene su magia y su encanto y que no se trata de ser demasiado claro porque si no el encanto se pierde. Y entonces yo te miro así y asá, y entonces igual te digo que no sé cuántos, y me muevo el cubata, y no digo, no. La sexualidad, el deseo sexual, los deseos sexuales, hay otra manera de manejarlos que es con las cartas encima de la mesa. ¿Qué quiero yo de ti? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quieres tú eso? Me dices sí y hacemos eso. O me dices no y no hacemos eso.
Si me dices que sí es sí a eso, no sí a mí, a todo, no sí a todo lo que yo pueda querer, solo sí a eso. Y si me dices que no, no es que yo sea una persona infame y despreciable y que no quieres nada de mí, es que no quieres eso conmigo ahora. Esa manera de... Yo aprendí esto de un tal John Heron, uno de los precursores de la psicología humanista en los años 70, y él decía, todo el mundo es amable, es decir, capaz de amar y ser amado. Y así nos podemos tratar, ¿no? Como que el deseo del otro es sagrado, tan sagrado como el mío, ¿no? 6, lo edípico. El engaño es, yo digo, cariño, en esta cama somos 6, por lo menos. Orgías hacemos todos. Tú, yo, tu papá, tu mamá, mi papá y mi mamá. Cuanto menos, si no vamos más atrás, abuelos. Claro. Es decir, que el modelo de relación que tenemos con hombres y con mujeres está muy influenciado por cómo fue el modelo de relación con papá y mamá. Bueno, no sé si decir inventado es mucho decir, porque cosas en este terreno se inventa poco, pero una cosa que le llamo pregnancia libidinal. Es decir, wow. Palabra. Ahora explico, palabra. Y lo explico con un chiste muy machista, perdóneseme, pero muy claro, de un gato viejo y un gato joven. El gato joven le dice al gato viejo, le dice al gato joven, ¿te vienes a follar? Y el gato joven dice, sí, sí. Entonces empiezan a dar vueltas a una plaza a perseguir a un ratón, ¿no? Y al cabo de muchas vueltas, muchas, el gato joven dice, mira, yo follo un par de vueltas más y me voy a casa. Es decir, que ha entendido que follar es lo que el mayor le enseña. Y si follar es dar vueltas a una casa, a una plaza, se quedará pregnado ese concepto de que follar es eso. Si papá me trató, si papá me maltrató de tal manera, yo buscaré hombres o mujeres que me maltraten de tal manera o maltratan. Es decir, yo aprendí que de la manera en que papá y mamá, que supuestamente me querían, me trataban, eso es amar. Sí. Si me trataban a bofetones, yo voy a buscar bofetones porque si no, no me sentiré amada o amado. Este es el asunto. Esto es la pregnancia libidinal. Cómo se queda pregnada, enganchada la libido a cómo fue inaugurada. Y eso tiene mucho deseo también y mucha excitación, claro. Dice, bueno, es lo que yo quiero. Claro, exactamente. Completo el modelo y luego vamos a lo que queráis. El modelo se explica gráficamente con una estrella de 6 puntas, con 2 triángulos, uno mirando para arriba, otro mirando para abajo. Y en el centro está, y ese es el punto 7, y es nuestro tema de hoy, la sexualidad espiritual. Que yo solo la entiendo cuando se han recorrido las otras 6 etapas. Solo quien ha abierto las otras 6 puertas que acabo de mencionar puede tener acceso a una sexualidad espiritual en la que supongo que entraremos después. El octavo aspecto es el entorno cultural, socioeconómico. No es lo mismo ser gay hoy en España que ser gay en Arabia Saudita o en Qatar o en Nigeria o no sé qué país africano que te pueden llevar pena de muerte. Es decir que, por lo tanto, si tú recibes a un paciente gay en España, lo que te va a contar va a estar influido por el entorno social, pero si estamos en Nigeria, esa persona no te hablará de la misma manera, pues se juega la vida. Y por último, el noveno es el entorno cósmico, es decir, estamos influenciados por energías sutiles que a veces se hacen presente y a veces no, que no tienen que ver solo con la estructura socioeconómica, sino con pues, las energías telúricas de la Tierra, las energías cósmicas, por ejemplo. No es lo mismo hacer el amor, digamos, o follar en la cama de mi casa que en el sarcófago de la pirámide de Keops. No. O en la cima de la pirámide de Teotihuacán. O en la cripta de no sé dónde. Es decir, que aquello que pasa energéticamente alrededor influye en mi manera de vivir mi sexualidad. Bueno,
Y aquí me paro de momento. Este es el modelo. A Joder, partir de aquí vamos con... muy interesante. La verdad es que uno de los problemas que hay, que hablábamos también antes de empezar, ¿no? Es esa especie de cosa interesantísima que hay, que ya tenemos naturalizada la sexualidad de alguna manera. Y ahora nos queda el paso este en esa naturalidad que tenemos la sexualidad en un lugar casi deportivo o casi incluso de necesidad. Yo a muchos pacientes les digo, no, es que no tenemos necesidad de comer, pero necesidad de follar no hay. Hay una vieja discusión que yo he tenido hace muchos años con gestaltistas y alumnos y alumnas sobre la diferencia entre necesidad y deseo. Claro. Cómo en Gestalt hacemos colar la necesidad cuando es un deseo. Y tengo la misma posición que creo que tú enunciabas. Sí. Hay 5 necesidades básicas, no más. Ajá. Comer, beber, dormir, defecar. Se supone que respirar, claro, pero eso no lo cuento. Porque ni siquiera la necesidad de contacto con el otro podemos... Yo creo que necesidad es una cosa sin la cual nos morimos. Y deseo es todo lo demás. Que puede estar o puede no estar. Sí. Entonces, vamos a hacer las preguntas porque los señores que tengo aquí online están calientes, ya la cosa les ha picado la curiosidad. Los mails no han sido todos los espirituales que nos gustarían, que queríamos hacer como una cosa como muy trascendente, entonces nos han venido con preguntas así como ¿por qué los hombres se exigen con el tema de las erecciones, etcétera, etcétera? Pero te voy a empezar con una pregunta muy interesante, que a mí me parece muy interesante, que es la clave por la cual estamos trabajando esto, ¿no? Y es, si la espiritualidad y el sexo son lo mismo, ¿qué coño es la espiritualidad? La espiritualidad y el sexo no son lo mismo, la premisa es falsa. Correcto. Pues adelante con eso. A ver cómo era para completarlo. Sí. Si la espiritualidad y el sexo son lo mismo, ¿qué coño es la espiritualidad? Y sobre todo, ¿qué coño es el sexo? No, está mal planteada la pregunta. Es una pregunta, con perdón a quien lo enuncia. No voy a decir el nombre. Tramposillas. No. La sexualidad y la espiritualidad no son lo mismo. Hay un tipo de sexualidad espiritual y hay un tipo de espiritualidad sexual. Pero hay espiritualidades no sexuales y sexualidades no espirituales. De hecho, si vamos a esta segunda parte, como decía en el modelo, por eso la pongo en el número 7 y en el centro de la figura, porque yo no creo que se pueda acceder a una sexualidad espiritual, por ejemplo, si no se ha trabajado el asunto con papá y con mamá. Porque se confunde a Dios con mi papá y a la diosa con mi mamá. Claro, no, etcétera. Entonces, podríamos ir con cualquiera de ellos atrás. Entonces, si hay Ahí una... el tantra se confunde muchísimo con eso. ¿Perdón? Allí el tantra se confunde muchísimo con eso. Claro. La espiritualidad, supuesta espiritualidad, en el fondo es una proyección edípica mayúscula. Claro. Entonces, de todas formas, ¿qué es la sexualidad espiritual? Bueno, es una manera de practicar las sexualidades que en el fondo lo que pretende es alabar la obra divina. Como Bach componía música para alabar la obra divina, como Balthus pintaba, como los sufíes cantan, como los baúles cantan también, como los sufíes derviches danzan, es decir, es algo que sirve para generar belleza, bondad, verdad. Y en ese sentido es una forma de rezar, digamos. Pues, se trataría, pues, ¿qué tipo de sexualidad es esa? Y voy a la pregunta que decías de la erección de los hombres, que tiene mucho que ver. Pero yo en el libro me atreví a pautar la sexualidad masculina, no la femenina, con esta no me atrevo todavía, la sexualidad masculina en 4 etapas, ¿no? La primera etapa es de la sexualidad masculina, yo le llamo la etapa del actor porno. Como en las películas porno que solo se ve, con perdón, la polla del tío, el pene del hombre. En esta primera etapa son los hombres
para quienes el único lugar de placer en su cuerpo es el pene. El conejillo de pieles Duracell. Eso. Y todo pasa por el pene. Si no hay, por ejemplo, por lo tanto, si no hay erección es un fracaso, si no hay penetración es un fracaso, porque no hay ningún otro lugar en el cuerpo, sea el cuerpo físico o el cuerpo sutil, donde sustituir ese placer. La segunda etapa ocurre cuando el hombre deja de enfocar solo el pene y empieza a abrirse a otras zonas corporales donde pueden ser susceptibles de placer. ¿Cómo se llaman los mugrones en castellano? Los pezones, detrás de la oreja, la boca, el cuero cabelludo, la corva de las rodillas, bla, 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 bla. Hay muchos lugares a explorar, ¿no? Pero la idea es que la dictadura del pene se terminó. El pene sigue siendo seguramente el lugar más hedónico, que se llama así técnicamente, pero no es el único. En la tercera etapa, el hombre vuelve, pero ya no es yo solo soy mi pene, solo siento placer en mi pene, sino todo yo soy un pene. Es decir, que es como una especie de erección de todo el ser, de todo el cuerpo del hombre, de todo el corazón del hombre, de toda... En donde el cuerpo funciona como pene, no porque se vaya a meter en ningún lado, literalmente. Existen las manos, existen al final, hay muchas posibilidades, pero básicamente es que el hombre que ya se despegó de la dictadura del pene y se fue a buscar otras zonas de placer en su propio cuerpo, vuelve a unir pene y cuerpo, digamos así, y entonces como si fuera, la imagen más clara es el lingam, ¿no? Es decir, este lingam de piedra. Es como, imaginemos el cuerpo como un lingam, es decir, como algo que todo ello es placentero. Y la cuarta etapa es la sexualidad espiritual, en donde ya no importa nada. Ni si penetro, ni no penetro, ni si otras zonas, ni si esta zona, porque de lo único que se trata es de respirar juntos. De respirar juntos, de descansar, Qué bonito. de parar, de moverse, de estar, pero esa idea de respirar juntos, con esa idea de que les estamos haciendo un favor a los dioses y a las diosas. Si es que conseguimos que todos nuestros chakras se puedan abrir, ¿no? Porque lo que ellos no pueden hacer y ellas es follar, que ellos sepan. Entonces es como que nosotros prestamos el cuerpo y ellos nos penetran con el alma, de alguna manera, ¿no? Y ahí estamos, en algo en el que ya no importa las pequeñeces de si tal o cual, es como... Bueno, esto diría. Sí, muy bonito. Estaba estudiando un poco de la etapa de los judíos y hablaban del nombre de Dios, cómo el nombre de Dios es innombrable, porque hay ciertas teorías que hablan de que el nombre de Dios es el aliento, es el... Es el sonido, se ha puesto Yahvé, Jehová, muchas cosas, pero que el sonido más claro de lo que sería el sonido de Dios, deletreado, es el sonido del aliento. Entonces me parece... Claro, o el Om del hinduismo, Om, Au, que es, como sabes, Aum, es parto de la máxima apertura vocal para cerrarla en el sonido U y cerrarla del todo con el sonido M. Pero es... Sí. Entonces, bueno, yo estoy maravillado de tenerte aquí. Entonces, me sabe mal, nos elevamos y luego ahora nos vamos a volver a bajar. Tú mandas, tú diriges. Aquí también me hablan unas preguntas que también son interesantes y hablan también de, yéndonos un poco, te has ido a la parte masculina y es muy interesante ese penecentrismo que tenemos, que nos es primero la importancia como del macho, ¿no? De esa cosa cultural
que tiene que ver con el poder, tiene que ver con la conquista, no tiene tanto que ver con el placer, sino con el poder. Sí. Entonces, pero, eso también se puede extrapolar a la parte femenina, es decir, ¿de dónde parte también la parte femenina? Porque luego también hay como una especie de necesidad orgásmica, ¿no? O de necesidad de búsqueda constante del orgasmo o de... Entonces, hay algo ahí como aquí hablamos de una pregunta, ¿no? Me quedo bloqueada cuando no consigo entrar en un orgasmo y es eso o nada. Tomo esa pregunta literal para entrar en lo que un poco más amplio. Me quedo bloqueada cuando no consigo entrar en el orgasmo. Error de planteamiento. El orgasmo no es algo que se deba buscar. Entre otras cosas, porque psicológicamente cuando algo lo buscamos, estamos perdiéndonos lo que encontramos en el camino. Entonces, al orgasmo yo me puedo abrir a los orgasmos y ya que estoy, no existe solamente el orgasmo más conocido, el orgasmo de descarga, eyaculación en el hombre y variado en la mujer, hay diferentes, ¿no? Existe, por ejemplo, lo que yo llamo el orgasmo reichiano, que sucede, por ejemplo, en el masaje tántrico de esa escuela del tantra que lo lleva al cuerpo, del lingam o del yoni, es decir, del pene o de la vulva. Al menos yo lo he experimentado ahí, fuera del ámbito, por primera vez no fue ahí, trabajando en bioenergética, es la misma idea de Reich, por eso reichiano. Sí. Es como una convulsión que va interesando, digamos, va tocando lo que se llaman chakras o Reich llamaba segmentos, de tal manera que sucede una vibración que asusta. Es importante saberlo. O asusta al principio. Si te entregas a ese susto, aparece un placer que es mucho mayor incluso que el famoso orgasmo de descarga, ¿no? Y en tercer lugar, al menos esto solo por abreviar, existe el orgasmo cósmico, es decir, la sensación de perder lo que los franceses llaman la petite morte, La pequeña muerte. Pequeña muerte. ¿Por qué es pequeña muerte? Porque se muere sin morirse. Se muere un ratito y luego se vuelve. Es decir, ¿qué se muere? El yo. El ego es cuando se produce la fusión en dos o más cuerpos y se tiene la sensación de pérdida de límites y sobre todo de participar de la energía del cosmos. Esa sensación de participar de la energía del cosmos, de fundirse con el todo, no creo que sea peor que el orgasmo de descarga. Entonces, volviendo a lo concreto, juega, explora, veas qué te gusta a ti, qué te da placer, inventa. Están las fresas con nata, están el vino dulce sobre el ombligo del amado o de la amada. Hay tantas posibilidades de placer que sin darte cuenta te vas acercando a eso que llamamos orgasmos o orgasmo, ¿no? Pero buscarlo así como, ¡pum!, ¿no? Como de manera directa no es el mejor sistema. Sí, y aunque puede funcionar, porque luego hay mecanismos que pueden funcionar, obviamente el Satisfyer está ahí para poder lograrse de una forma, pero sin la trayectoria, sin el camino, y gozar el camino pero yo he conocido y he tratado a mujeres que usan el Satisfyer y de nuevo, simplificando mucho, podemos hacer un Satisfyer sin alma y un Satisfyer con alma. Es decir, la mujer puede utilizar el Satisfyer para excitarse y descargarse, o puede utilizar el Satisfyer para conocerse, que no excluye satisfacerse y pero es otra cosa, ¿no? Sí, y ahí, Albert, a raíz de esta pregunta
se me ocurre también eso, ¿no? Cuando entramos en la eyaculación, cuando tenemos un sexo así como más normal, ¿no? Cuando entramos en la eyaculación y cuando entramos en el orgasmo, hay una rápida salida. Cuando dices la pequeña muerte, ¿no? El petit mort, es como hay algo ahí que enseguida salimos de ese lugar cuando en el fondo ese lugar empieza a nacer, ¿no? Hay algo ahí que empieza a nacer cuando entramos en un orgasmo, cuando entramos en una eyaculación. Hay un estado físico que nos cambia todo. Entonces, nos vamos de ese sitio. Incluso antes, es decir, por eso digo que la relación sexuales, incluyendo, vamos a ser más simples, coital, genital, erótico, sensual, aunque no digamos a lo cósmico, entre personas que tienen conciencia corporal y personas que no la tienen, es muy diferente. Porque las personas que ganan conciencia corporal, por ejemplo, el puro hecho de la penetración, el hecho de sentirme dentro de ti y quedarme quieto, wow, eso. O el hecho de sentirte dentro de mí y quedarme quieta. Si sabes pararte ahí, es otro mundo que se abre. Sí. Y se puede jugar, parar, moverse flojito, moverse rápido, tomarse una copa de vino, volver. Ahí estás hablando de algo muy interesante que tiene que ver con la lentitud. Es como el sexo tradicional tiene que ver con la excitación. La excitación es como un proceso de bola de nieve cuesta abajo, ¿no? Que entonces tú propones como esa cosa de frenarse, ¿no? Yo digo a veces hacer el amor en adagio. Sabéis que el adagio es el segundo movimiento de una sinfonía, de una forma sonata. El primero suele ser lo que se llama forma masculina y suele ser un allegro, más rápido, más vertiginoso. Y luego viene la parte que se llama femenina, que es el adagio, que es la parte lenta. Yo acabo a punto de publicar un libro que se llama Gestalt Revisitada, y uno de los capítulos se llama Elogio de la lentitud. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es decir, que yo creo que la lentitud buscada, una cierta lentitud, no todas las lentitudes, pero unas cuantas, aportan mucho, no solamente, también en las relaciones sexuales, pero no solo. Como vivimos fast, ¿no? Y nos toca aprender a vivir un poco más slow, si lo dijéramos así, ¿no? Y eso es muy aplicable a la... También eso marca una diferencia entre la sexualidad clásica, tópica, masculina y femenina. Los hombres vamos demasiado rápido. También porque, sobre todo hombres de la primera etapa, hombres pene, etcétera, etcétera, que buscan, con lo cual es como si... Y la mujer normalmente necesita más tiempo. Se dice, eso se sabe tradicionalmente, siempre hay variaciones individuales, pero yo creo que la lentitud iría bien a la pareja, al trío, al grupo final. Es un mundo... Yo trabajo desde hace muchos años, más de 30, con estados modificados de conciencia sin ningún tipo de sustancia. Ojo. Y uno de los elementos que utilizo es la lentitud extrema. Por ejemplo, moverte de un sitio a otro en el que a paso normal tardarías 20 minutos. ¡Wow! Esa es una práctica de cuarto camino también. No lo sabía, pero no me extraña. Aparece, es decir, cuando tú... Es como cuando vas con el coche, no sé si tienes la experiencia de ir a 5 kilómetros por hora con el coche sin que se cale. Sí. Es como si entras, te colocas, entras en un estado de conciencia diferente, ¿no? Pues eso pasa muy especialmente en la cama o en las relaciones sexuales, para abreviar. Hay una cosa muy interesante. Yo ahora tengo un coche que tiene el start-stop. Entonces, cuando en los semáforos se para. Así. Y hay una sensación como... ¡pum! Y es como, hostia, te queda todo quieto y es una sensación que si la aprovechas es muy, muy agradable. Bueno, pues eso lo podemos hacer a propósito en las relaciones sexuales genitocoitales. Es decir,
en la posición que estábamos antes de quietos, se puede empezar a mover lentamente, pero podemos salir, parar. Es decir, otro de los mitos masculinos es que si la erección baja, se pierde. Eso no es verdadero. Hay unos hombres que más, unos que menos, hay problemas de disfunción eréctil, etcétera. La edad influye, bla, 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 bla. Pero como tal, en circunstancias normales, entre los 15, 12, 13 y los 50 años, 45, 50, se puede subir, bajar, subir, bajar. Es decir, se puede uno despreocupar de la erección. Y eso no, los hombres no lo sabemos. No nos lo han contado así, ¿no? Claro, hay una cosa de la que hablas cuando hablas de la lentitud y me parece muy interesante, pero tiene que ver con la estrella que tú apuntabas, es cuando hay lentitud hay conciencia. Entonces, claro, ¿qué pasa con la conciencia? Que a veces la conciencia nos lleva a un lugar que no nos gusta ver. A ver, ¿a qué te refieres? Me refiero que muchas veces cuando entramos en una lentitud es muy probable que estemos empezando a observar los movimientos emocionales que estamos teniendo. Yo les llamo incluso los micromovimientos. Claro, y entonces es posible que entremos en un proceso en el que empecemos a operar dentro de nosotros desde un lugar que muchas veces no tiene tanto que ver con la excitación que estamos teniendo, sino que es un lugar muy interno. Empezamos a tener como una conciencia distinta. Claro, y algo que, por cierto, sobre eso no específicamente todavía no he escrito, pero si decimos que la sexualidad es una forma de espiritualidad, practicar sexo, por decirlo a lo bruto, de una determinada manera es como una forma de rezar, la sexualidad también es una escuela de autoconocimiento. Es un poco a partir de lo que, es decir, claro, la relación sexual atendida de determinada manera es una ocasión muy excelente para conocerse mejor a cada quien. Claro. Sin embargo, muchas veces cuando entramos en ese lugar, perdemos la excitación, perdemos el contacto, perdemos el deseo, incluso podemos entrar en emociones negativas porque empezamos a revivir circunstancias que no nos están interesando. Entonces es muy probable que no nos están gustando, pero sí interesando, porque si vienen es porque necesitamos limpiarlas. Claro. Por ejemplo, eso es muy frecuente, o yo me lo he encontrado con mujeres. Hay muchas mujeres que lloran en la relación sexual, pero muy pocos hombres. Sí, es cierto. Y motivos para llorar, seguramente ellas tienen muchos más, han sido mucho más atacadas, etcétera, etcétera. No quiero entrar en eso, pero si un hombre, en este caso, entra en esto y entra con lo que llamas emoción negativa, adelante, para eso estamos en la cama. Claro. Para que ocurra esto que está ocurriendo. Porque forma parte de ese tercer punto que yo decía antes. La sexualidad no es solamente placer. Claro. Está cargada de una biografía de displacer. El problema es que estamos como en una relación, las relaciones sexuales tienen como esa cosa de panfleto publicitario, ¿no? Exactamente. De cómo soy yo, cómo me quiero mostrar. Entonces muchas veces me reprimo la manifestación emocional en pos a lo que pueden llegar a pensar los demás. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Para adelante con todo? No, a ver, dicho así, no. Yo el consejo que daría es hablar primero. Comunicaros, desnudar el alma, es decir, mira, yo creo que me puede pasar esto, me podría pasar esto, ¿qué te parece a ti? ¿Abrimos, no abrimos? Pa'lante con todo, así dicho, sin palabra no, porque se puede convertir en un acting. Sí. Pero con la palabra incluida, sí, claro, abramos ese mundo que se abre ahí, que tiene muchos sentidos. Sí, 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 sí. Bueno, voy a resumir aquí las preguntas, Claro. porque luego me hablan, Berta, muchacha, me has hecho una de preguntas que no sé cómo preguntárselas a Albert, porque es que... Entonces, Berta me habla del deseo.
¿qué pasa cuando, que tú lo has explicado un poco al principio con la estrella también, que eso nos ha puesto en un marco muy interesante, pero explícalo, ¿qué pasa con el deseo? Es cuando yo deseo a alguien, no lo amo, cuando puedo tener excitación y si entra el amor, pierdo la excitación. ¿Me explico? Y entonces ahí hay una polaridad que es contradictoria en la que cuando amo a alguien pierdo el deseo, cuando tengo el deseo no lo amo. Entonces, ¿cómo unificamos esto? ¿Dónde está la disfunción en este lugar? La disfunción es un producto de la sociedad en la que vivimos. Y el remedio está, creo, en... Yo he tenido la extraña experiencia de desear y amar a la misma mujer durante 25 años. ¡Ay, qué bonito! Y que sé de lo que hablo, creo. Y he escuchado muchos otros casos en terapia, en consulta. ¿Cuál es el? Deseamos objetos, amamos sujetos. Entonces, si necesito convertir al otro en objeto para desearlo, me estoy perdiendo desearlo como sujeto. ¿Y eso a qué remite? ¿Dónde está remitiendo? ¿Cuál es la idea inicial de todo eso? ¿El deseo no puede ser amado? No lo sé. No sé, no sabría qué decir, no sé. Creo que es una escisión, es una clara escisión, desde luego, pero muy ancestral. Bueno, en los tiempos de 100 años, en el caso de las mujeres no era tan claro, pero en el caso de los hombres estaba la mujer y la amante, la querida, perdón. Sí, es verdad, verdad. Y no se podía juntar en la misma, ¿no? Y el amante, qué bonita palabra, el amante, ¿no? Claro. Ojalá la mujer fuera el amante también. Exactamente, exactamente. Yo eso lo he observado, como decía al principio, yo llevo pues más de 40 años haciendo talleres de sexualidad en muchos sitios, Y hace 20 años, la cosa más típica de los hombres era justo esta: no puedo juntar deseo y amor. No puedo amar a quien deseo, no puedo desear a quien amo. La de las mujeres era: he vendido sexo a cambio de amor. Hoy en día se han juntado. Eso de la escisión deseo, amor, por decirlo así, pasa mucho más en mujeres, y vender sexo por amor pasa también en hombres. Sí. Es algo... Sí. Luego me preguntan también sobre las fantasías sexuales. ¿Hay algo ahí? Me pregunta Juan que las fantasías sexuales tienen que ver con el inconsciente. ¿Es bueno tratar de ponerlas en práctica? ¿Eso sería sano para mí? Que depende de lo que entendamos como fantasías sexuales. Si fantasías sexuales es algo que no viola, de verdad digo, no jugar a violar, a ser violado o violada, que no mata, que no, es decir, algo que éticamente no me va a dejar sucio o sucia, moralmente, adelante. Yo cuando llegamos a ese punto en el taller, lo que yo digo es que tomo un verso de un cantante francés que se llamaba Georges Moustaki, que decía: tout est possible, tout est permis. Todo es posible, todo está permitido entre adultos. Yo el límite lo pongo, eso no me parece que sea así, no me lo creo, cuando hay menores implicados. Pero entre adultos, es decir, entre tú y yo. Yo, en el taller de sexualidad, por ejemplo, que se trabaja ese asunto del deseo durante, imaginemos, 3 horas, ¿no? Entonces, la cosa es que cabe la violencia pactada, prepactada. Siempre que es, por ejemplo, si yo quiero, mi contrato contigo, porque la unidad de trabajo que el contrato es: yo quiero darte con un cinturón en tu culo durante 15 minutos y que tú digas: ahí me duele mucho, me duele mucho. Bueno, tu culo a las 3 horas tiene que estar relativamente bien. No puede quedar herido. Ese es el límite práctico. Pero hay un mundo a jugar. O sea,
la sexualidad no es siempre suave, Mm, blanda, dulce. mm, A veces lo que nos pone se junta mucho con la agresividad claro. y ahí toca mucho la violencia. Entonces, si la violencia está pactada y sobre todo, y si es posible, intercambiada, Mm. me parece que abre un terreno que no veo por qué no. ¿Y ahí dónde concibes el amor? Es decir, ¿estamos haciendo el amor? Ahí, cuando dices ahí, ¿a qué te refieres? En ese lugar, cuando, es decir, tú a la persona a la que amas, puedes tener sexo violento con la persona a la que amas. ¿Mm? Yo puedo hacerlo con amor. Puede ser que el placer tenga que ver con la violencia o con la agresividad. Vamos. Dices una cosa es que el placer tenga que ver con la violencia y si la violencia cabe en el amor. Exacto. Son dos cosas distintas. Que el placer tenga que ver con la violencia, Sí, sí. por mí no hay ningún problema, siempre que no solo tenga que ver con la violencia. Mm, Si tu placer lo tiene secuestrado la violencia, todo tu placer, mm, tú solo puedes sentir placer si eres violento mm, o alguien es violento contigo, eres un disminuido. mm. Es decir, te estás perdiendo algo, querido. Hay placeres fuera de ese ámbito. Pero se puede hacer el amor violentamente, claro, siempre que haya un pacto previo y dicho y que se precise muy bien los términos de eso, porque claro, se está jugando en la frontera, ¿no? Sí. Albert, Sonic 52. Sí, Yo he dicho a esas personas que vamos a ser súper puntuales porque... sí. Entonces, pero sí que me gustaría, recogiendo un poco el pozo que estamos, porque eso a mí se me ha pasado volando. En fin, lo vamos a hacer. Tengo un montón de preguntas más que ordenar, pero ¿cómo una persona normal diríamos, una persona normal, pues que tiene una pareja, ¿cómo puede empezar a cultivar esa parte espiritual dentro de la sexualidad? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el Pues camino? como tantas, para tantos otros ejemplos, lo mejor es que busque ayuda. Es decir, que busque a alguien que la acompañe, que la dirija, que le proponga lo que sea, pero de una manera acompañada, porque, digamos, va a salir de la zona de confort, donde la ansiedad y la angustia son bajas, por eso hay confort, y se va a meter en una zona de disconfort, donde va a subir la angustia y la ansiedad. Entonces, eso, cogiditos de la mano de alguien, es mucho mejor que a solas, porque se va a meter en un infierno, es decir, entendiendo el infierno como algo no fácil y no siempre agradable. No me Oh. refiero ahora a sadismo ni nada de esto. Me No, refiero, está claro. claro, por ejemplo, una de las técnicas básicas de sexología para recuperar el deseo es prohibir el coito. Eso está muy estudiado por la sexología tradicional, una serie de pautas de durante tantos días meterse en la cama, de no sé cuántos. Es decir, yo, con todos los respetos, sé que el tantra es un tuyo y no es lo mío, pero yo pongo el ejemplo de la flauta, es decir, si hablamos de los chakras como una flauta y la sexualidad es el líquido que nos ocupa, si no tapamos el primer agujero, el agua va a salir por ahí. Es decir, Para abajo, pues. si no aprendemos a subir la energía de Muladhara, a Swadhisthana, a Manipura, a Anahata, al menos, al pecho, que es la sede más fácil para sentir lo amoroso, en general, se nos va todo por Muladhara, es decir, por lo coital de descarga, ¿no? Entonces, esta pareja normal le iría muy bien experimentar tipos de relaciones entre ellos que excluyan el coito. Y por eso tiene que ser bien pautado y bien dirigido, etcétera, etcétera, porque... Claro, se va a despertar ya directamente. Y van a sentir una frustración. Claro. Pero cuando cogen el camino que están habituados, alguien les va a decir, o ellos se van a proponer, no, por este no, por eso. ¿Por qué otro? Pues el camino del masaje,
de la respiración juntos, del El baile, mirarse, como tú ¿perdón? del mirarse, como tú Del decías. mirarse, Mm, del bailar, mm, del tomarse de la mano en la playa al anochecer, es decir, de volver a reconquistar todos los espacios posibles de placer mm, que el dictador coital se ha comido. mm, ¿Por qué? Bueno, porque es el máximo placer habitualmente. Es mm. mucho más, lleva mucho más tiempo y más trabajo, pues que por el orgasmo cósmico sea tan placentero o más que el coital, por ejemplo, o el. Pero es más difícil de acceder, porque el Claro, coital es- por eso yo creo que es imprescindible la ayuda, la guía, la dirección, porque de alguien que haya hecho ese camino y que sepa con qué te vas a encontrar, más o menos, pueda no creerse cuando le dices, no, esto no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, a ver, que sí. si no puedes por ahí, vamos por allá, es como, yo qué sé. Es muy interesante lo que dices, Albert, porque es como en este lugar, en el mundo en el que hablamos del placer, del permitirse el placer, estás hablando de que para poderte permitir un placer mayor tienes que despermitirte un placer menor. Esto ya lo decía Epicuro, siglo III antes de Cristo, es decir, bueno, él tiene toda una teoría sobre el placer, los placeres que dan dolor, etcétera, etcétera. Mm, Pero sí, va por ahí la cosa. Es decir, mm, que hay placeres más fáciles o más rápidos mm, que se convierten en placeres dictadores, digamos, mm. Sí, sí. porque impiden que puedas llegar a los más lentos. Mm. Sí, es como el experimento ese que hicieron con el niño y el donut, ¿no? Que le ponían al niño ese, aquí tienes el donut. Este donut te lo puedes comer ahora. Si te esperas 5 minutos, tienes la cajita de donuts ahí fuera. Entonces, todos sabemos, aquí está el donut, aquí O el tenemos... juego ese que ha dado motivo a una película de ¿usted qué prefiere? 100.000, ¿cómo era? Ah, ¿100.000 sí, sí, euros sí. ahora o 1.000.000 de euros de aquí a 10 años? Algo así, ¿no? Sí, Algo parecido. Es sí, como. sí. Y vivimos en la sociedad de la inmediatez, es decir, Sí. Mm, no se nos ha enseñado el valor de la. Hay una expresión de Valerita So, que es una mujer que estuvo, bueno, que tiene escritos muy interesantes y que ella habla de la espera erotizada. mm. Parece un concepto precioso, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es muy útil en las parejas, ¿no? Como sé que vamos a acabar en la cama tú y yo, Mm, pero qué tarde. sí. Pero Esa ya puedo caricia cuando está cocinando. saber que, imaginar que después voy a estar, es como esa calentura que va subiendo poco a poco, ¿no? Sí, sí. Oh, qué delicia. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Ella Eso lo es explica muy bien además. Sí. sí, sí. Pues Albert, un placer inmenso tenerte. Ojalá vuelvas. Bueno, ya hablamos de que si esto se quedaba corto, yo estoy abierto a un punto 2, a otra experiencia Sí. como esta, con más tiempo, más otras preguntas o las mismas y tal, lo pongo en tus manos. Vale, yo voy a dejar el grupo abierto de WhatsApp porque seguramente habrá como muchas preguntas, entonces voy a recabar todo eso y vamos a estructurarlo. Y ha sido como el primer el punto de salida, a ver cómo te sentías tú también, a ver que si nos sentíamos cómodos y ver cómo funciona. Yo me he sentido muy cómodo. ¿Tú, Sí, ¿y tú? ¿Tú yo también? me encanta, me encanta. Muy A mí bien. me sale el guepardo ahí que me encantaría, me encantan estas cosas y me lo paso muy bien contigo, me encanta, me encanta. Bueno, Entonces, yo encantado y muy feliz de que te abras este espacio y que la gente diga, yo les voy a pasar la grabación, te la voy a pasar a ti y han quedado 30.000 cosas en el tintero, cosas interesantísimas. Estamos en lo superficial, estamos como navegando en un lugar ¿qué es lo que tiene la sexualidad? ¿No? Hay que crear un plano muy definido porque también es una energía muy peligrosa, porque es como muy fuerte, está lleno de muchos escollos. Entonces, el hecho de que podamos hacer más sesiones y que podamos como profundizar y hacer pozo, estaría muy bien. muy bien. Pues muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias. Un beso para todas y todos los que estéis ahí que yo no veo, pero Sí, imagino que están aquí vosotros en el sí. chat. Aquí están, camino de sexualidad espiritual, buena pregunta. Bueno, hasta otra. Un Hasta beso. luego, Albert.
Chao, Chao. desconecto. Chao, chao. Desconecta, desconecta. Yo me despido de los Muy muchachos. bien. Chao. Bueno, hermosos, ya está. Ya está. A mí me sabe a poco. Yo me quedaba ahí con 30.000 cosas. No he podido ni ordenar esto. Bueno, señores, pues nada, ¿qué queréis que os diga? Sí, seguiremos, porque yo me lo he pasado muy bien. Es un gusto estar con Albert y que nos cuente toda su sabiduría y además de la forma en que lo cuenta, porque dice cosas que son magníficas y que me encantan y que, en fin, que estoy muy, muy, muy de acuerdo. Yo os voy a pasar la grabación, os la disfrutáis, os la miráis. Si queréis más, pasádmelo en los comentarios, decidme, muchacho, hagamos otra, pasádmela, ponedme más preguntas, ponedme cosas y que estaré encantado de estar a vuestro servicio y de proponer un monográfico, yo qué sé, vamos a proponer, porque muchas veces cuando lo hacemos así de 1 hora y tal es como una entrada y una salida, es como el coito de eso del que hablaba Albert, ¿no? Esos coitos así rápidos como ¡ah! Ya está. Pero si podemos hacer, no sé, hacemos unas cuantas sesiones y entonces ya la estructuramos como un viaje de descenso y un viaje de ascenso, pues estaría muy bien. Yo me despido de vosotros. Estaré en el grupo de WhatsApp ahí, fel la patá, como decimos en Cataluña, y encantado. Y bueno, es la primera aventura esta en la que me he propuesto. Bien, estupendo, maravilloso, encantado. Agradecido de nuevo a Albert, ha sido un gusto y corazones, nos vemos pronto. Chao.